hay una característica muy importante. El 90% de esos abusadores tienen lo que yo llamo soledad física y emocional. Son personas que tú lo ves que a veces llegan a los 40 años, los 50 años y no tienen pareja estable, no tienen ningún tipo, viven en la casa de mamá y de papá todavía porque no tienen un desapego emocional y se le dificulta crear vínculos con personas de su misma edad. De su edad, de mujeres que no le atraen y así. Exactamente. Entonces crean una fantasía con ese infante. Entonces, sí que es cierto que puede producir el tema de la coyuntura, de que es un proveedor, casi siempre le da dádiva a los niños, a veces la misma familia lo ve como que es una persona, ay, es una persona muy sana, es una persona muy buena, es muy esto, pero eso es parte de lo que es el perfil de ese tipo de personas. Sí, porque hemos visto muchos casos de violaciones de, por ejemplo, que pastores, obispos, papas, maestros, gente que se dedica directamente a trabajar con niños. Y tú dices, pero ¿por qué razón? O sea, tiene que ser una persona que esté trabajando directamente con niños. Entonces, ellos buscan estar expuestos a los niños, crean o su perfil se alinea para eso. El entorno de ellos como tal es porque eso le facilita la acción, porque tú nunca vas a creer, por ejemplo, que un pastor, que es una persona que debe de ser algo de confianza, una persona de confianza que casi siempre es muy cercano a la familia, nunca tú vas a creer que va a ser una persona que le va a hacer daño a un niño. Sí. Entonces, nunca vas a creer que un maestro, que es el que está llamado a formar, a fortalecer, a cuidar, a fortalecer la parte emocional del niño, tu cabeza nunca va a pensar de que esa persona es la que va a dañar a un niño. Las estadísticas nos hablan que 1 de cada 5 niñas fue agredida de forma violentada sexualmente. Y lo más alarmante de estas estadísticas es que fueron estas agresiones hechas por familiares, amigos, gente cercana y gente de confianza en su entorno. Lo que más sabemos es que siempre quedan impunes y quedan calladas. No hay una consecuencia, nadie dice nada porque se queda entre los familiares. Para hablar de este tema, tengo a la licenciada Niurka Trinidad, psicóloga educativa con maestría en neurodivergencia. Niurka, para mí es un placer que tú estés en Crece Bien, esta comunidad que yo sé que tú tienes mucho que aportarle porque tienes una trayectoria profesional de trabajando con familias, con niños, identificando situaciones y que amas lo que haces. Gracias, buenos días, Diana. Excelente, me siento maravillada. Te felicito por este espacio. Muchas gracias por invitarme a tu maravilloso programa. Sí que es cierto que a pesar de que tengo una trayectoria bastante amplia, nunca dejamos de aprender. Así es, así es. Yo recuerdo que conocí a Niurka en los medios de comunicación, siempre te veíamos, te escuchábamos hablar así de tanto y creo que mucha gente debe levantarse a hablar más acerca de temas como este. Y hoy, Niurka, quiero que me hables acerca de la pedofilia. ¿Qué es esta situación, este trastorno? Mira, Ediana, como tú lo acabas de decir, la pedofilia es más que un trastorno, es una enfermedad psiquiátrica. Es una situación, algunas personas la confunden con una condición. No es una condición, es una enfermedad. Una enfermedad igual como lo es la sociopatía, como es un sinnúmero de enfermedades más mentales que deben de ser tratadas por un psiquiatra, un especialista en esa área. A veces confundimos ciertos términos. De hecho, hay algunas situaciones que la adaptamos como la pedofilia y pueden ser otros trastornos parecidos. Hay un sinnúmero de características que hacen que nosotros notemos que hay una situación, casi siempre es muy oculta, porque no es tan explayada las características que se pueden dar. Hay que ser muy observador y tiene que ser una persona que tenga un conocimiento vasto de lo que es esa característica, pero es un trastorno neuronal
donde el individuo sufre una condición mental. O sea, no podemos normalizar como que casi siempre las agresiones sexuales en niños son dentro del hogar o en lugares seguros, por llamarle así. Entonces, yo no puedo normalizar que alguien agredió a un niño como que solamente ocurrió en un solo momento. Esta persona puede recurrir en esta conducta. Realmente cuando sale un caso a relucir, con anterioridad han sucedido otros. A veces nosotros decimos, bueno, como tú acabas de decir, sucedió un caso de una violación, que ojo, violación no solamente es tener el contacto físico del abusador con el infante. Todo lo que tiene que ver con presión o abuso psicológico que incite al menor a hacer cualquier acción con referente a acciones sexuales es violación. No es solamente coito, contacto físico, puede ser tocamientos, pueden ser exposiciones. A veces el abusador expone sus órganos genitales al menor, eso también es abuso. Cuando el abusador le enseña pornografía o hace que el niño se desnude delante de él, también es abuso. Cuando hace lo que es un acto de masturbación delante de un infante, también es abuso. O sea, hay muchas formas de abuso. Y a veces bueno que tú expliques bien eso, porque hay gente que dice, no, porque yo no llegué a hacer el acto. Exacto. O sea, el simple hecho de incitar al menor a esta actividad, ya estás agrediéndolo. Ya es un abuso. Wow. Entonces, a veces nosotros solamente vemos la parte física, la condición física. O sea, hizo un abuso porque tocó a la niña, porque esto, pero antes de eso es posible que ese individuo haya cometido otros abusos que no hayan sido físicos, pero que también está tipificado como un abuso sexual. Entonces, hay historiales que realmente es alarmante, pero es así. El 90% de las agresiones sexuales están cometidas por personas muy, muy cercanas. A veces en casi el 80% son familiares. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe? Si tú me dirás, bueno, ¿por qué ya se va a romper lo que es el vínculo familiar cuando yo no puedo confiar ni siquiera en mi entorno? ¿Por qué se da? Más que todo es porque el acercamiento que hay de un familiar a un niño es normal. Tú lo ves como una acción normal. A veces nosotros tendemos a que los niños tienen lo que yo llamo un sexto sentido. Y ellos a veces no hablan, no se expresan. Ellos tienen su forma de expresarse. No me gusta, no quiero ir, no voy. Exacto. A veces dicen, no, que bésale la mano a tu tío. O vete para donde tu tío. Y obligamos al niño a que lo haga. Eso ocurre, Niurka, como cuando hay un tío o un abuelo, alguien que provee algo económico. Entonces, uno como madre o padre quiere, dile sí a un mamá, dile sí a un papá, dale un beso, dale un abrazo. Y a veces el niño no quiere y se cohíbe. Sí, puede ser eso una de las razones, evidentemente, porque la gente se siente comprometida emocional o moralmente, que casi siempre el abusador es así, o sea, produce dádivas tanto al niño como al entorno. Eso es prácticamente una tapadera, como diríamos en buen dominicano, para disimular su condición. Hay una característica muy importante. El 90% de esos abusadores tienen lo que yo llamo soledad física y emocional. Son personas que tú lo ves que a veces llegan a los 40 años, a los 50 años y no tienen pareja estable, no tienen ningún tipo, viven en la casa de mamá y de papá todavía porque no tienen un desapego emocional y se le dificulta crear vínculos con personas de su misma edad. De su edad, de mujeres que no le atraen y así. Exactamente. Entonces crean una fantasía con ese infante. Entonces, sí que es cierto que puede producir el tema de la coyuntura, de que es un proveedor, casi siempre le da dádiva a los niños, a veces la misma familia lo ve como que es una persona, es una persona muy sana, es una persona muy buena, es muy esto, pero eso es parte de lo que es el perfil de ese tipo de personas. Sí, porque hemos visto muchos casos de violaciones de, por ejemplo, que pastores, obispos, papas, maestros, gente que se dedica directamente a trabajar con niños. Y tú dices, ¿pero por qué razón? O sea, tiene que ser una persona que esté trabajando directamente con niños. Entonces, ellos buscan estar expuestos a los niños, crean o su perfil se alinea para eso. El entorno de ellos como tal es porque eso le facilita
la acción, porque tú nunca vas a creer, por ejemplo, que un pastor, que es una persona que debe de ser algo de confianza, una persona de confianza que casi siempre es muy cercano a la familia, nunca tú vas a creer que va a ser una persona que le va a hacer daño a un niño. Sí. Entonces, nunca vas a creer que un maestro, que es el que está llamado a formar, a fortalecer, a cuidar, a fortalecer la parte emocional del niño, tu cabeza nunca va a pensar de que esa persona es la que va a dañar a un niño. Entonces, ellos crean una fachada. Quizás en su subconsciente es lo que ellos realmente quieren ser o es lo que le faltó en su infancia, tener una parte protectora. Y ellos crean esa pantalla. Entonces, ojo, con eso no queremos decir, Diana, que es bueno que se sepa, no queremos decir que quien todo, esté haciendo eso es que... o no necesariamente que todo el que es maestro, no todo el que es pastor, porque vuelvo y te digo, es una enfermedad. Es igual que la psicopatía. Ahora, no podemos confundir la pedofilia con el pederasta. El pederasta es otra acción que a veces confundimos los dos términos. Se puede ser pedófilo y no ser pederasta. O viceversa. Se puede ser pederasta y no ser pedófilo. O sea, como yo puedo decir, como el que tuvo una relación con una niña, por ejemplo, de 15 años, que ya es un adolescente o algo, ¿esa persona es un pedófilo o qué es? Es un pederasta. Ok. Porque el pederasta se da por condición. El pedófilo se da por situación neuronal. Es una enfermedad. ¿Qué pasa con el pederasta y el pedófilo? El pedófilo nace. El pederasta a veces se puede construir por una situación traumática que le haya pasado. Okay. Ellos no necesariamente buscan al niño como, vamos a decir, como víctima. No lo persiguen como tal. Ahora, si se le presenta la oportunidad, ellos presentan una acción de desconexión y entonces cometen el acto. Y a veces, tú sabes que 16, 17 años, cuando es una edad muy parecida, no se puede considerar como abuso ni pedofilia, ni tampoco se puede considerar como pederasta, pero el pedófilo como tal sí busca la víctima, la estudia, la persigue, la acosa como tal, utiliza mecanismos para que incluso, tú sabes que han existido casos de abusadores que lo amenazan. Si tú hablas, yo mato a tu mamá. Sí. Si tú hablas, yo mato a tu hermanito. Si tú hablas, yo te mato. Utilizan lo que... Sin embargo, el pederasta lo que usa es seducir. Que incluso la víctima se cree tan enamorada de esa persona porque a veces lo hacen por voluntad propia. Utilizan lo que es la manipulación. Sí. Entonces, hay diferencia entre una cosa y otra. Niurka, ¿y qué alertas yo puedo ver en mi niño o mi niña que puedo decir, bueno, está siendo abusada o hay algún peligro? Mira, hay que ser muy observadores. Yo lamento mucho, y comentaba con una persona en estos días, que lamento mucho que, por ejemplo, sobre todo Higüey. Higüey, tú sabes que es una población luchadora, trabajadora, que es de mujeres y hombres que se levantan muy temprano a irse a la hotelería, a trabajar, y tienen que dejar sus niños a veces en manos de personas que ellos confían, y hay que hacerlo porque hay que trabajar. Es una necesidad imperiosa. Pero a veces no tenemos tiempo para sentarnos y observar. ¿Por qué? Porque yo vengo del hotel a las 8 de la noche, cansado, trabajado. Lo único que atino es a darle comida a mi niño, bañarlo si puedo, porque a veces donde me lo cuidan también me lo bañan. Lo baño y lo acuesto. Entonces, no me detengo a observar al niño. Los niños normalmente de 3 a 5 años empiezan a crear cambio de humor. El niño se pone violento, el niño se pone, que a veces la mamá o los papás dicen, este muchacho está muy mal criado, este muchacho está muy respondón. O el niño empieza a llorar porque no quiere ir a ese lugar. El niño inmediatamente empieza a hacer rechazo. Por lo que antes él le parecía bien, ya el niño no quiere. Algunos se ponen muy silenciosos, no quieren hablar, no quieren jugar, no quieren conversar con el otro. A veces se ponen agresivos con sus iguales. Sobre todo los varones, si sufren cualquier tipo de agresión, empiezan a hacer rechazo con las niñas, a pegarles. Cuando un niño usted ve que no ha sido agresivo y de buenas a primeras se pone agresivo, se pone irritante, se pone callado,
se pone lo que nosotros llamamos ñoño, que es melancólico, que por todo Sí, llora, sí. por todo. Porque el niño no te va a decir la palabra como me siento depresivo o estoy triste, sino que en sus conductas nos va a ir dando esos patrones. Exactamente. Si es una niña que normalmente era muy alegre y de buenas a primeras, callada, silenciosa, no comparte, no hace ningún tipo de acción social dependiendo de su edad, las acciones comunes que hace un niño. Entonces, otra cosa, otro indicio de que el niño, usted tiene que saber que puede estar siendo abusado, conductas sexuales, o sea, rasgos de conductas sexuales, o sea, un niño que en el colegio llaman a la mamá y le dicen, ese niño está tocando a una niña o le está diciendo palabras un poquito fuera de lo normal. Normalmente los niños no aprenden solo. Hay Puede condiciones, estar repitiendo eso. puede estar repitiendo un patrón. Entonces, si el niño usted lo ve, que en el colegio lo llaman y le dicen, ese niño, hay algunos padres que se ponen rebeldes, mi hijo yo lo conozco, puede estar haciendo una conducta repetida, la vio Sí. en otro momento y le está repitiendo. Entonces hay que prestarle atención. Entonces a ese tipo de conducta, deténgase, analice y siéntese con el niño y usted como su papá le pregunta, ¿te está pasando algo? ¿Tú puedes confiar en mí? Crea un vínculo emocional. Niurka, después que yo trabajo psicología, veo tantas mujeres y tanta gente que se siente en el consultorio y te dice, yo fui abusada por mi papá, por mi hermano, y se lo dijiste a tu mamá, ella no me creyó. Ella lo que me hacía que me daba una pela, y tú ves mujeres frustradas hoy día con este caso, con eso. Ves también adolescentes, y a mí me tocó un caso que me tocó mucho personalmente. Ellos me llamaron y me dijeron, mira, tengo mi hija que fue abusada por su abuelo, pero no quiero que se tomen represalias. Yo solamente quiero que usted la trate de forma psicológica el trauma. Y yo me quedé como, En shock. me estás diciendo su papá que su abuelo la acaba de abusar y que yo no puedo decir nada. Y yo le dije, discúlpeme, yo no puedo tratar el caso. Porque desde ahí voy a ser parte de la violación. Yo me sentí como que tú me quieres hacer parte de agredir a esta niña. Ella solamente necesita, lo primero que necesita es justicia. Te lo dijo porque necesita que tú hagas algo y tú me estás diciendo, va a traer la psicología para que yo también me quede callada y sea parte del acoso. ¿Cuáles serían esas secuelas de este trauma y callado? Porque son cientos y miles de mujeres y de niños también que sabemos que incide muchísimo en sus decisiones y preferencias sexuales, que se ven con este trauma y que la familia no hizo nada. Mira, una de las cosas importantes es la justicia. Cuando una persona es abusada o tiene cualquier trauma de esa índole en su infancia y no se trata con justicia, esa persona nunca supera ese trauma. No. Porque, o sea, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que pasar un proceso psicológico donde yo lo que quiero es que para yo sanar, lo primero que yo tengo que sentir que la persona que me protege, que en este caso son mi mamá, mi papá, me defendió. En ese momento no estuvo, pero cuando yo le comenté, actuó y me defendió. Yo me tengo que sentir protegida. De hecho, tú le das un mensaje al niño, eso estuvo mal. Porque cuando se hace algo mal, tú agredes, tú delinques, tú robas o algo. Perfecto. Tú tienes una consecuencia. Exactamente. Entonces, si yo veo que una persona roba, si es lo contrario, vamos a poner un ejemplo. Si en mi familia hay un ladrón, normalmente, si es a un tío que les roba, el tío dice, vamos a tener que llevar a ese muchacho a la cárcel y esto y esto, y hacemos que ese muchacho pague. Incluso en los ancestros nuestros era, si tú tomabas algo que no era tuyo, vaya donde el dueño y lléveselo. Exacto. Entonces, porque sentíamos ese peso de la justicia. Entonces, en casos como eso, lo que hacemos es que la víctima siente que se le minimizó. Sí. Se minimizó mi caso. O sea, un ladrón paga por su acto. Cualquier otra persona que comete un delito paga por su acto. Entonces, tú me estás diciendo que a mí me abusaron y no es un delito. Entonces, tú vas a tratar de salvaguardar al victimario y no a la víctima. Entonces, ese trauma nunca se supera. Porque la gente no siente que
sea tratado con justicia. Entonces, la justicia en este caso es importante, porque la víctima debe de sentirse que se ha tratado el caso con, sobre todo hay que ser imparcial. Yo no puedo tratar de salvaguardar un sobrino, un primo, y mi hija o mi hijo, y si yo soy su padre o su madre, con mayor razón, porque nosotros somos los que estamos llamados a proteger. Ya lo que es el perfil de, tú sabes que los niños ven a su papá y a su mamá como héroes y heroínas. Claro. Mi héroe y mi heroína. Se lo voy a decir a mi mamá, va a pasar algo. Pasa también cuando las madres vuelven y se casan, tienen un padrastro. Hemos visto adolescentes que dicen, yo me fui de la casa porque me tocó y yo se lo dije a mami y ella no hizo nada. Exacto. Es una descomposición social que está llevando a que los más pequeños, más vulnerables, que son nuestros niños, son los que están sufriendo con esto. Bueno, mira, yo creo que es más la falta de conocimiento. También. O sea, hay mucha falta, hay desconocimiento en estos casos. Y también porque independientemente de que sufre la víctima directa, la víctima indirecta, que es la familia, el papá y mamá, también tiene un proceso que tiene que agotar. Lo que pasa es que no es tan fácil, la gente se cierra, sobre todo nosotros como cultura dominicana tendemos a encerrarnos y nos crea vergüenza. ¿Y qué dirán? ¿Y qué va a pensar la gente ahora? Entonces, lo que hacemos es que cargamos a la víctima con una vergüenza que no le toca. Porque, o sea, porque entonces tú lo vuelves victimario, también el abusado, exacto, todo. Porque es que entonces creemos que si yo lo digo, o sea, es una vergüenza. O sea, yo no tengo que tener vergüenza de culpar a una gente que me hizo daño. Entonces, si yo tapo esto, ¿qué es lo que pasa con esa persona que fue abusada? Ella entiende que ella también fue culpable, entonces ahí entra también la culpa. La culpa. Entonces, yo me siento culpable por algo que realmente no fui yo que la cometí. Exacto. Entonces, es un proceso un poquito complejo. Entonces, ahí entra la falta de conocimiento. Entonces, cuando la gente no está consciente de lo que está haciendo, comete ciertos errores que no hace que el proceso se agote y que la gente Sí, porque tú decir sane. como yo fui violada de niña o también fui abusada, en esta sociedad también se ve mal, como, ay, ella fue violada. No, sí se crea lo que te digo. Entonces lo que hacemos es que revictimizamos y volvemos a caer en el tema de que la gente se siente culpable. O sea, no es culpable. Y a veces la sociedad misma... Yo una vez tuve un pequeño impasse con alguien que me dijo como que el padrastro de la niña había tocado a la niña. Y una de las acciones del padrastro fue decir, no, porque es que ella es muy, en buen dominicano, es que ella es muy calentita, ella se mueve demasiado. Como que eso a él le dio permiso a tocar una niña. Pero es que eso no le da permiso. Sí, yo he escuchado gente como, no vistan a la niña así porque van a provocar, pero ¿cómo que la vista así que va a provocar? ¿Pero va a provocar qué? ¿A quién? ¿Al enfermo mental es que va a provocar? Es que ningún hombre en sus sanos juicios puede ver una niña, mire, desnuda y no le va a provocar ninguna vete a acción. poner ropa. No, desde que una persona me dice a mí, no, que no vistan las niñas así porque va a provocar el morbo, no va a provocar el morbo. Sí. El que tiene morbo lo tiene por naturaleza, no lo tiene porque nadie se lo ha provocado. Entonces, inmediatamente la sociedad empieza a ver esto como algo normal, que una mujer, por ejemplo, aquí en Dominicana, una mujer no puede ir con una minifalda porque los hombres en la calle se propasan con ella y dicen, ¿para qué se viste así? Es que usted no tiene que ver cómo la persona se viste. Usted tiene que respetar a la persona, al individuo como tal. Pero eso es igual, por ejemplo, si tú tienes un problema de robo, tú ves ese teléfono ahí y tú dices, es que ya lo puso mal puesto. No fue que lo puso mal puesto. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón. Y por eso usted se lo robó. O sea, no es que la chica o la niña está mal vestida. Es que usted es un pedófilo. Sí, usted es un pedófilo, exactamente. Entonces, yo independientemente de que usted vea un niño, sea como lo vea, y ya usted está codiciando. Alguien una vez en las redes sociales me dijo que no, porque es que las madres no deben de vestir las niñas. No, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces no vamos a justificar un abuso con que yo vista a mi niña como la vista. Porque cada quien es libre de hacer con su acción. O sea, yo tengo que respetar eso. Una persona normal, en su sano juicio, aunque vea una niña, así a veces lo que te provoca es ternura. Ay, mira cómo la visten y tal. Sí, qué linda, qué sé yo. Niurka, tengo 2 preguntas. ¿Este pedófilo tiene cura la pedofilia?
Y otra pregunta es, tú sabes que están buscando lo que es la castración química. Háblame de ese tema. ¿Eso es posible? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Interesante pregunta. Mira, Diana, como yo te dije, la pedofilia es una enfermedad. Al ser una enfermedad, puede ser tratada. Obviamente, como todas las enfermedades, como el cáncer, como demás. Ahora, es una enfermedad que la persona va desarrollando juntamente. Ahí sí hay medicamentos que pueden ayudar. Pero independientemente de eso, eso no tiene cura. No hay cura para la pedofilia. De hecho, todavía no se ha inventado eso como el cáncer. Si lo existe, todavía no lo conocemos. Con el tema de la castración, interesante también la terminología que pasa. También eso es un proceso químico que se da, pero eso es reversible. Ok. Para los que están afanando y promoviendo mucho eso, no saben que la castración química es reversible. Porque eso es un tratamiento que se le da al paciente donde hace que baje el líbido sexual y produce lo que es una desvinculación de las neuronas y la acción con referente al deseo sexual. Pero inmediatamente ese paciente deja de tomar esa medicación, eso se puede revertir. Entonces, no tenemos un 100% de, vamos a decir, de ventaja con este tema. Podríamos analizar que se pueda disminuir, obviamente, sí, porque algo hay que hacer. Puede ser un paso, claro, un paso a un proceso que se puede ir después mejorando. Sí. Pero sí que tenemos una brecha, como nada en la vida es perfecto. Esto tiene esta imperfección. Esa es una brecha grande. Porque imagínate tú que, llevemos a un médico, un pedófilo, que le ponga la castración química. Ok, perfecto. Pero ¿y si ese paciente empieza a dejar de tomarse su medicamento? Su medicación. ¿Qué va a pasar ahí? Tú no puedes estar controlando y el 90% de esas personas casi siempre andan en soledad y son personas que no tienen un seguimiento constante. Lamentablemente nuestro sistema dominicano no tiene un proceso de seguimiento. No tiene un proceso de seguimiento cuando una persona anda suelto bajo palabra. Sí. No saben qué pasa, qué hace. Porque entonces tú estabas preso, por ejemplo, por pedofilia, violaste a una niña, luego sales de la cárcel. ¿Dónde está la rehabilitación, el seguimiento? No hay de que si tú vas a volver a hacerlo, sabiendo esto, lo sueltan a la calle a que haga su vida. O sea, no hay un seguimiento. Entonces, eso mismo pasaría si nosotros nos acogemos a esa parte. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero para eso nosotros tenemos que, como sociedad, dar un seguimiento y ser bastante exigente con ese proceso. Porque inmediatamente, o sea, no estamos hablando de una persona que sufre de migraña, que si tú te dejas de tomar ese, lo más que va a hacer es que te va a aumentar el proceso migrañoso y tú puedes decir, me voy a ir a la farmacia y me voy a tomar una aspirina. No, es un proceso delicado donde el paciente, aparte de eso, se le tiene que concientizar lo que va a pasar con él y también se le tiene que decir que es un proceso reversible. Inmediatamente ese paciente, el día que le dé el deseo de dejar de tomarse esa medicación, al menos que no se haga un protocolo muy extremo y muy cerrado, nosotros no tenemos control de lo que vaya a pasar ahí. Entonces ya, hay un banco de pedófilos que están medicados y esto se les va a dar un proceso, un seguimiento. Hay un protocolo. Ahí esa persona se le va a obligar. Creo que nos faltan muchos años para que eso pueda ocurrir. Muchos años luz. Porque en nuestro país los trastornos mentales no son tomados como una prioridad. Ese es un loco, un enfermo. Pero en el punto de que te iba a decir era, ¿puede esta persona hacer conciencia de que soy pedófilo, violé a una niña, no volverá a repetirse, lo voy a intentar? ¿Puede tener una sobriedad en algún momento? Mira, no es el tema como tal es lo mismo que te decía con anterioridad. O sea, la falta de conciencia. Porque para que la persona esté consciente de que tiene una enfermedad, tiene que haber alguien que lo concientice. Si no hay quien lo concientice, si no hay quien te concientice, cuando en este país hay como 200 psiquiatras y una consulta psiquiátrica, exactamente. Ellos no van a ir. Entonces, ahora mismo, mira, hace ¿qué te digo? Antes de yo irme fuera del país, hace 10, 12 años, yo escuché un gran profesional de la conducta que decía, dentro de 6 o 7 años República Dominicana va a ser una sociedad
parapsiquiatra. Va a ser una sociedad psiquiátrica. En ese momento, uno se encontró ese término como muy fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya 10 años después, 12 años después, yo estoy diciendo, wow, es cierto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? La falta de interés que se ha puesto a lo que son las enfermedades mentales de República Dominicana. Aquí nosotros no tomamos eso como prioridad. Hay una carencia. Y por aquí nosotros estamos viviendo con personas que tienen problemas mentales y nadie lo sabe. Es más, ni siquiera el mismo paciente lo sabe. Sí. Porque no hay una conciencia como tal. La sociedad dominicana no ha creado un sistema donde la gente se concientice a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico. Antes, cuando tú decías, yo voy a estudiar psicología, la gente te decía, te va a morir de hambre. Ajá. Me lo han dicho mucho. Y ahora sí. se ve la gran necesidad que hay, y no solamente de psicólogos. Nosotros que estamos en esta carrera sabemos que hay muchas cosas que hacer, que hay mucha tela por donde cortar, hay mucho trabajo, pero sobre todo hay que concientizar a la gente que vea la psicología como algo que antes tú le decías a la gente, vete a un psicólogo, yo no estoy loco. Ojo, vamos a aprovechar el espacio para decirle a las personas que el que usted vaya a un psicólogo no quiere decir que usted esté loco. No. Es más, ni siquiera que usted vaya a un psiquiatra. Porque un psiquiatra lo que hace es que tiene la autorización de medicar. Cosa que no puede hacer el psicólogo. Pero el psicólogo y el psiquiatra tienen que ir de la mano. Pero hay una cosa que se llama conciencia. La sociedad tiene que concientizarse. Y igual como cuando tú tienes un subión de presión, que tú dices, me duele el corazón, me duele el pecho, voy donde el cardiólogo. Claro. Ahora la gente ve en el seno de su familia que hay una persona que puede ser un enajenado mental. Y lo que dice, ese tipo es loco. Pero es loco, pero sin saber lo que puede hacer a alguien. Porque somos especialistas en estar diagnosticando. Claro. O un niño se mueve mucho, ese niño es hiperactivo. ¿Y quién le ha dicho usted que es hiperactivo? Usted lo ha llevado a un especialista. Tenemos un primo que siempre en la casa dicen que siempre hay un loco. Siempre hay uno. Siempre hay uno ahí. Ese primo, ese es un loco. Sí, pero porque hace cosas que no están dentro del ámbito normal. Exacto. Pero no nos dedicamos a ir, déjame llevar a un especialista que determine qué es lo que pasa. Y vemos una persona en soledad, que no habla, que está callado, no tomamos en consideración que esa persona puede tener una depresión. Niurka, mira, yo sé que nuestro tiempo aquí es corto, pero también quiero que me hables en otra ocasión acerca de los trastornos de los adolescentes. Este adolescente, por ejemplo, ese pedófilo puede ser un adolescente hoy día que está ahí callado, que está en una pantalla, que no habla con nadie. Mira, ahora en las fiestas navideñas vimos muchos adolescentes aislados. Eso no instala una conversación con una familia, eso no sabe de nada. Ellos nada más saben que se cumplan sus necesidades y sus gustos y lo que ellos quieren. Y ahí puede haber un trastorno. Último mensaje, Niurka, para esos padres, madres, para esta comunidad. ¿Cómo cuidar a sus niños? Porque hablamos tanto y creo que debemos ser observadores, ser más observadores. Mira, ya de último para cerrar, ¿qué podríamos decirle? Lo mismo que tú acabas de decir. Vamos a ser reiterativos, porque yo creo que este es el punto de la I. Ser observadores, ser muy observadores. Y cuando yo digo, no es lo mismo observar que ver. Yo puedo ver y a veces yo digo, yo vi tal cosa, ahora yo observé, sí. O sea, comparar, darle un seguimiento. Yo a veces digo, mire, hay papás que no conocen a sus hijos. Es alarmante decirlo, pero es así. Eso es así. Que incluso un maestro, otra cosita, cuando usted lo llamen del colegio, preste atención, no se ponga en actitud defensiva, preste atención a lo que le están diciendo y déle seguimiento a ese proceso. Cuando usted ve a su hijo o su hija muy callado, o en la escuela muy violento, muy agresivo, préstele atención, no le pase paño de agua tibia, no justifique, y si no tiene las herramientas necesarias, busque ayuda. Busque ayuda, porque ahora no estamos como en años anteriores, que usted tenía un problema y usted tenía que buscarse la vida. No había dónde ir, pero ahora sí tenemos. Ahora hay especialistas de la conducta que le pueden ayudar y muy buenos. Aquí en Higüey hay personas muy buenas, muy capacitadas, que le pueden ayudar, que le pueden indicar qué hacer. Busque ayuda. Si usted no sabe a dónde ir, venga a donde Diana. Claro que sí. Que Diana le va a decir, mira, haga tal cosa. Claro que sí. Sí, porque... Hay, miren, pequeños detalles que a veces nosotros vemos
Y son Sí. detalles, pero los detalles cuando se van acumulando se crean problemas. Así es. Entonces, los problemas solamente son problemas si no tienen solución. Así es. Y si le buscamos la solución, dejan de ser problemas, pero hay que buscar la solución. Busque ayuda. Nosotros no tenemos una varita mágica, lamentablemente, pero sí podemos darle las herramientas para que usted pueda avanzar en la vida. Ahora hay muchos procesos. Otra cosita es que a veces, Diana, nos llevamos mucho de las redes sociales. Que fulano dijo, que Perencejo dijo, vaya al meollo del asunto y busque un especialista de Sí, la conducta. sí. Que un cardiólogo trate el corazón, Ujú. que un dermatólogo trate la piel. O sea, no lleve un cardiólogo a una situación emocional. Claro. Busque, que ponga cada cosa en Claro, su lugar. claro que sí. Entonces necesitamos concientizarnos. Entonces préstele atención a sus hijos. Cree un Así es. vínculo, pida ayuda y sobre todas las cosas, dele ese afecto, esa confianza y ese cariño que necesite su hija y su hijo para que le pueda contar en la noche cuando usted venga, me pasó tal cosa. Y nunca le diga al niño, no, eso es mentira. Ujú. Evalúelo, Escuche. escúchelo, investigue, Claro. haga su propia investigación. Escúchelo, aunque usted se quede frío así de lo que le diga. Sí, Pues yo le digo a los padres, óyeme, aprende a normalizar, tranquilízate, a bajar tus emociones cuando te esté contando algo, tu adolescente, tu niño, tú te quedas tranquilo, aunque tú quieras agarrarlo por el cuello no se tú te alarme. quieres volver loco, tranquilo, espera que termine. Luego que termine, entonces tú respira y tú le dices lo que le vas a claro, decir. y hace las investigaciones, las indagaciones, vaya al fondo del asunto. Del lugar. Porque a veces somos muy extremistas, o no, muy, o poco a poco. Sí. O no hacemos nada, o hacemos demasiado, Sí. a veces sin justificación. Y todos los extremos hacen daño. Así Vamos a es. ser equilibrados y necesitamos prestar mucha atención. Así es. Andar por la vida prestándole atención a todo. Otra cosa, observemos lo que nuestros hijos ven por teléfono, por las redes sociales, porque ahora las redes sociales se han convertido en un nicho, pero detrás de eso también se pueden ocultar muchas cosas. Lo vemos a veces como algo normal. No, porque él se encierra en su cuarto con el teléfono, porque él se encierra con su computadora. Eso no se puede normalizar. Claro, claro que no. Busque lo que haga vida social, sobre todo con la familia. Yo he visto personas ahora, sobre todo en diciembre, que yo veía gente cenando. Y el niño, él está en su cuarto. Pero ¿y cómo Pero una un cena niño, familiar? estamos hablando de un niño de 14, 15, 16 años. No están hablando de un niño. Están hablando de un adolescente y un joven. ¿Sabe usted con quién está hablando ese niño? Exactamente. ¿Con quién está chateando? ¿Qué le están Muy diciendo? peligroso. O si que le están activando el Sí, cerebro antes de sí, tiempo. O sea, todas sí. esas cosas tenemos que prestarle atención. Así es. Niurka, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por quedarte viendo este contenido. Somos una comunidad que crece bien. Comparte y suscríbete a nuestro canal.